Parece que los medios en México por fin le pusieron atención a este asunto. Miren, esto tiene más o menos unos 15 días que está sonando muy fuerte en los medios de fuera de México, en España concretamente, sobre esta incautación, expropiación de 48,000 millones de pesos mexicanos, unos 2,000 millones de euros, a 23 delincuentes mexicanos, entre los que se encuentran políticos y que están todos aparentemente ligados al ex abogado del criminal Peña Nieto, Juan Collado, que está preso y que, por cierto, no ha sido sentenciado. Sigue preso, pero no le han dictado una sentencia. Fue el primer caso de corrupción que atacó el gobierno de López, pero pues no hay sentencia. Y les digo que tiene más o menos 15 días, aunque la investigación ya empezó en el año 2015. De hecho, en este banco mencionado, la banca privada de Andorra, el BPA, en este banco tenía dinero también el cártel de Sinaloa, por cierto. Bueno, pues ya lo empezaron a retomar los medios, hoy lo publicó La Jornada, después esto está en Río 12, pero ya tiene algunos días. De hecho, la nota de Forbes es del 21 de enero, o sea, sí tiene más o menos unos 15 días que se destapó todo este escándalo. Esta entrevista de Forbes es de un despacho de abogados que está defendiendo a los supuestos empresarios inversionistas que tienen allá dinero o que tenían dinero en ese banco. Está interesante porque habla de cómo el que menos tenía son 5 millones de euros y el que más tenía, no da los nombres, son 150 millones de euros. El empresario que más dinero tiene ahorrado son 150 millones de euros. El empresario que menos tiene ahorrado en Andorra son 5 millones de euros. Y él dice que no es cierto, que es pura especulación, pero el caso está muy avanzado y se habla de nombres como, además de Juan Collado, Mario Villanueva o incluso Raúl Salinas de Gortari. Miren, esto es lo que publicó el día de hoy Río 12, que retoman un poco de la información de La Jornada. La justicia de Andorra confirmó que en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta 2,000 millones de euros, 48,000 millones de pesos que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos. Todo esto, ojo, durante el sexenio del delincuente Peña Nieto. Se me hace que en este banco hasta lana había de Peña Nieto. Obviamente, si Juan Ramón Collado era su testaferro, su prestanombres, va a ser difícil que aparezca el nombre de él. Ojalá saliera. El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que a su vez formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra, una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones. En el centro de las pesquisas hay un nombre clave: Juan Ramón Collado, abogado de confianza del expresidente, el delincuente Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos. Andorra, un pequeño país al norte de España de menos de 80,000 habitantes, es un paraíso fiscal Andorra. De hecho, mucha gente, como pagan muy poquitos impuestos, la gente de España cambia su residencia para allá para no pagar tantos impuestos como los que se pagan en España. Lo hacen muchos, menos de 80,000 habitantes y 500 kilómetros cuadrados, se convirtió durante el gobierno del delincuente Peña en una especie de paraíso fiscal predilecto de empresarios y políticos mexicanos, sobre todo por las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con la total discreción y hasta opacidad para eludir a los órganos reguladores. Así lo hicieron con relativa impunidad hasta el año 2015, cuando una investigación abierta por los sistemas de inteligencia y espionaje de Estados Unidos y de España advirtieron de que desde la entidad financiera andorrana se estaban perpetrando numerosos delitos de blanqueo de capitales y que lo más grave, ese dinero procedía sobre todo del crimen organizado, la corrupción política y la malversación. Aunque la identidad de los empresarios aún se desconoce por formar parte de un sumario judicial sometido al secreto, se sabe que entre los empresarios mexicanos involucrados en esta supuesta trama de crimen y corrupción
hay financieros y empresarios de sectores diversos y que según un funcionario de la Judicatura consultado por La Jornada, entre ellos hay un claro vínculo o nexo de unión que es el abogado Juan Collado, es decir, el defensor de confianza del delincuente Peña Nieto, quien suele pasar largas temporadas en España. A cada uno de los 23 empresarios y financieros investigados por la trama se les habrían incautado entre 5 y 150 millones de euros, una cantidad que iba en función de los fondos que tenían depositados en sus respectivas cuentas bancarias en el BPA. Además, se sospecha que todos ellos utilizaron la entidad financiera andorrana para blanquear dinero procedente del crimen organizado. Todos, todos. O sea, que aquí, si salen los nombres de los políticos, es porque estaban blanqueando dinero no solo del que se robaron, no solo de la malversación de fondos públicos, sino del crimen organizado y de la corrupción política, y que decidieron llevar su dinero al BPA precisamente para beneficiarse de sus escasos mecanismos de control que favorecían tanto el blanqueo de capitales como la evasión de los órganos fiscalizadores de otros países, sobre todo de México, Estados Unidos y España, que son finalmente quienes han respaldado y coordinado la investigación policial. El diario español El País reveló recientemente un informe confidencial de la policía de Andorra en el que se señala en concreto al abogado de Peña Nieto, Collado, como el hombre clave de la trama de lavado de dinero a gran escala que se intentó perpetrar desde la entidad financiera, valiéndose precisamente de los escasos mecanismos de control y del secreto bancario. Incluso se advierte en el informe que el propio Collado recibió hasta el año 2017 un total de 90 millones de dólares mediante transferencias desde cuentas de las casas de cambio mexicanas Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fitmon. De hecho, en el informe deslizan la idea de que fue el propio Collado quien fungió como un testaferro, o sea, prestanombres, y una parte de los fondos ingresados podría tener su origen en la actividad delictiva, teniendo en cuenta la naturaleza del investigado y sus influencias en las esferas del poder. Incluso se advierte que entre los delincuentes habituales del abogado de confianza pues estaban obviamente otros personajes vinculados con el crimen organizado o la corrupción, como un viejo conocido, que yo creo que ya está perdonado porque ya no se habla de él, Carlos Romero de Champs, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, el Chueco, o Raúl Salinas de Gortari, hermano del delincuente Carlos Salinas de Gortari. A ver qué pasa con esto, ojalá cuando se levante el secreto de sumario se pueda, de hecho así tiene que ser, cuando levanten el secreto de sumario van a salir los nombres de todos estos políticos y a ver qué dicen en México, porque pues bueno, el caso en Andorra avanza, pero ¿y qué va a pasar en México? De esto se estará investigando en la PGR, en la Fiscalía General de la República, a ver qué pasa más adelante. Es un caso que poco a poco va avanzando desde 2015 y ahora pues ya se sabe que les quitaron 2,000 millones de euros. Les digo que lo que se roban estos miserables en México, después nos asustamos, ¿no? ¡Ay, se robaron 1 millón de pesos! No, eso es lo que dejan de propinas. Estos roban a lo grande, a lo grande. En fin, saludos compas.